Y qué mejor que arrancar nuestro Toma y Daca, una nueva emisión de este programa, con otro invitado. Hoy nos acompaña el ex ministro de Economía, actual diputado nacional. Habría que ver cuál de los dos cargos que quisiera que mencionáramos primero, pero tenemos el gusto de saludar y agradecer por la presencia de Axel Kicillof. ¿Cómo va? Bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el mate. Todavía las facturas las tengo por ahí atrás, pero están ahí, están a la vista por lo menos. Sí, Nadie sí, las sí. está encanutando, nada, así que se van a poder sí, comer la familia durante... se está despertando recién tarde hoy, así que ayer fuimos a la marcha todos. Ajá. Alguien, he visto por ahí alguna foto en redes sociales que lo abrochaban a Axel Kicillof en un claro acto de demagogia, por supuesto, en el subte. Salieron concurriendo, fotos, sí, concurriendo la gente. algo totalmente planificado. Sí, obviamente, y toda la gente del vagón, dobles, extras y demás. Y el subte ese no estaba ahí adentro, sabes que era un subte que sacamos a la tierra y lo cubrimos. No, la verdad. Con los metros delegados, esto es un laburo que hace Beto Pianelli. Fue anteayer, está todo armado, sí. No, fue anteayer el acto y la marcha. Yo también tengo como la idea que fue ayer. Yo también, sí, ayer fue un día como que fue medio todo un continuado. Sí, y además fue muy intenso, no por lo del subte, sino porque era una cantidad de gente, la verdad que pocas veces vista. Yo anduve caminando, vine por Corrientes yo, y me junté ahí con algunas columnas que venían por 9 de julio, venía con algunos amigos, y también después nos cruzamos con la familia, pero estaba, la verdad que era una marea de gente por donde anduviera, no el microcentro, el macrocentro. Mucha gente caminando, mucho clima festivo, digamos, un clima buena onda. Y bueno, y una fecha importantísima en un contexto peculiar, ¿no? Porque seguimos con esto de negar la cantidad de desaparecidos, de volver a la teoría de los dos demonios, de Macri borrado, el Día de la Memoria borrado, se olvidó, y se fue a Holanda a la tarde, creo. Pero bueno, eso genera un clima, la verdad que yo no lo vi ni revanchista ni enojado, lo vi la verdad que un clima de reivindicación, cuando uno se planta y como está pasando en otros sectores que en realidad no están, yo no creo que sea estrictamente antimacrismo, por ejemplo, no creo que la marcha haya sido contra Macri, más bien me parece que Macri y sus funcionarios están contra la marcha, que es una cosa muy distinta. La marcha se viene haciendo de antes, lo que pasa es que hay gente que dice que marchar ese día y reivindicar las viejas consignas es una cosa que no debería hacerse, o que hay que hablar lo escuché a Bruch, me parece decir que había que hablar, que ellos se ocupaban de los derechos humanos de los vivos. Yo estuve con las madres, las abuelas, los hijos están vivos, a Bruch, están vivos. Lo que pasa es que no se les reconocen sus derechos. Todavía no se les reconoce un derecho que es de todos, particularmente de ellos, pero de toda la sociedad, a la justicia, a la verdad. Todavía estamos discutiendo el número de desaparecidos también, porque hay una cifra que es los 30.000, que es la cifra que la historia ha hecho cierta, pero no la conocemos estrictamente porque de lo que se trató es de esconderlo durante y después. O sea, que darle la derecha a que los que conocemos, los números que tenemos, los que están fehacientemente comprobados, es la verdad, me parece que es darle la razón a los milicos. Ahora, yo me imagino que ningún político que esté más o menos en sus cabales, que por supuesto no son todos en este país, pero la gran mayoría que esté en sus cabales, ninguno es políticamente un suicida. Nadie dice algo para espantar votos. Cada palabra generalmente y cada frase está estudiada para concitar adhesiones. Y me parece que cuando el gobierno martilla sobre este tema sistemáticamente, apunta a un electorado con el cual no le ha ido mal hace muy poco tiempo, hace un año y muy pocos meses. Eso es algo de lo que el kirchnerismo ha tomado nota de qué pasa, que hay un electorado, que hay una porción de la población a la cual le habla este gobierno, de alguna manera minimizando los, entre comillas, derechos humanos del pasado, las organizaciones de derechos humanos, lo que sucedió tan dramático y tan penoso con la Fundación Sueños Compartidos de Eve de Bonafini y en su momento los hermanos Joclender. Evidentemente el gobierno no habla al desierto con estos temas. Mirá, me haces pensar, mientras hablabas se me fueron ocurriendo un par de respuestas porque me parece que tiene muchos elementos, lo que decía, la reflexión esa. El primer elemento, vos decías, bueno, un gobierno no se suicida electoralmente, y ningún político, digamos, sería difícil, uno piensa, en la Alemania
actual que alguien vaya a negar el holocausto o a discutir 6 millones de judíos, ¿no? Muertos en el holocausto. Y sin embargo acá tenemos al gobierno de Macri poniendo en disputa si eran en realidad, como dijo él, una guerra sucia, si los derechos humanos son un curro, y esto revitalizado incluso por los diputados, el ala política del PRO, con un cartel que decía nunca más el negocio de los derechos humanos. Yo quiero ser muy sincero con esto, me parece que hubo mucho avance, se descubrieron muchas cosas, pero lo que no estoy seguro, no sé si de acuerdo, pero seguro, es que este gobierno no tenga las dos sintonías. Ellos tienen un electorado o un sector de la sociedad que existe. Ahí están, por ejemplo, los skinheads, los neonazis, que bueno, cada tanto se reúnen en Parque Rivadavia, qué sé yo, y bueno, y dicen las cosas que dicen, profanan tumbas, digamos, están con esas cosas. Existen parte de la sociedad que yo creo que son minoritarios. Después hay algo que ha mostrado el gobierno de Macri, que es que a veces lo gana la ideología. En economía es claro, muchas veces lo gana la ideología, y se equivoca porque tienen un dogma que es neoliberal. Entonces abren las importaciones, hacen esas cosas que dicta el neoliberalismo, aun cuando el mundo va para otro lado, como una planadora que viene de frente, y van y lo hacen igual. Trata de ir al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con un presidente en contra del libre comercio, bueno, le cierran la puerta en la cara. Le pasa eso a veces. Pero también es cierto que son tan, en términos políticos, tienen un sistema ideológico que para mí es muy claro, pero que también han sabido ocultar, modificar e incluso transformar, poniendo en tensión a su propio electorado. Yo me acuerdo el día que Rodríguez Larreta por un pelito gana la ciudad y le anuncia a todos partidarios del PRO, se acordarán ustedes, que iba a sostener YPF y Aerolíneas como empresa del Estado. Y lo chifla el público. Y lo chifla. ¿Cómo puede pasar eso? Porque tiene un electorado, pero se anima a tensarlo. ¿Qué piensa ese electorado? ¿Qué piensa el PRO? ¿Qué piensa Macri? ¿Y qué está dispuesto a decir? Yo creo que ellos lo que han hecho es un enorme ejercicio de búsqueda de votos a través del marketing político. Entonces ellos van y hacen un focus group, se fija qué es lo que piensa alguna mayoría o algunos sectores sociales, y van y dicen lo que quiere escuchar esa gente. Por ejemplo, no vamos a sacar el fútbol para todos. Pero después eso empieza a entrar en tensión con lo que piensan y con lo que hacen ahora que son gobiernos. Yo creo que gran parte del lío que está habiendo hoy en la Argentina, del lío, digo, de tanta manifestación, un gobierno que no niega o que no escucha, como el otro día Marcos Peña, que no escucha lo que pasa en la calle, que trata paranoicamente de decir que son sectores de la política conspirativos que los quieren voltear, y no escucha que las decisiones que toma lo enfrentan con sectores enormes de la sociedad. Pero ¿qué pasa? En el terreno del marketing, yo creo que Macri, si pasado mañana tiene que ir a elecciones y se da cuenta que lo de tener una postura, un discurso tan contrario a los derechos humanos, a las reivindicaciones de las organizaciones, le hace perder votos, Macri va a leer el discursito de Lombardo y va a decir lo contrario de lo que piensa. Era un poco lo que hacía en la ciudad, ¿no? En la ciudad, cuando el kirchnerismo gobernaba la nación, Macri hacía su acto de 24 de marzo, obviamente con otro tono, con otros interlocutores. Obviamente los organismos no tenían la misma presencia que tenían en los actos del kirchnerismo, pero Macri inauguraba el Parque de la Memoria, por ejemplo. Yo veo eso lo hizo durante el jefe de gobierno. Después claro, cambió cuando llegó a la nación. Pero mira, yo veo una especie de Macri tupacamarizado, digamos, por esta situación. De un lado lo tironea su ideología. Macri no es naturalmente, históricamente, por formación, por pensamiento, no es una persona amiga de los organismos de derechos humanos. En su cabeza, no lo es. No le debe caer bien. No, y aparte de su propia historia, ¿no? La del grupo económico. Ni hablar, se llenaron de guita con la dictadura. Eso es claro. Entonces ellos no son gente que tengan una afinidad. Entonces eso le tira de un brazo. Del otro brazo le tira un electorado que coincide y comulga con las ideas, incluso me parece a mí, cuando dijo el curro de los derechos humanos, sectores que son pro dictadura, me da la impresión a mí. Y me animo a decir esto, me parece que hay sectores pro dictadura que son, digamos, partidarios de Macri. Y eso le tira de otro lado. Y de otro lado le tira la función de gobierno y el papel institucional que tiene, digamos, esto cada brazo, pero de la pata le tira, sos presidente de la nación. Y Argentina es un país reconocido en el planeta
por el trabajo que se ha hecho, especialmente desde 2003, pero también en el 83, a favor de la reconstrucción de la memoria, la justicia y la verdad, con lo que fue la dictadura militar. Y de la otra pata, le debe tirar la elección y el marketing. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué lo hace quedar mejor y qué lo posiciona mejor ante la sociedad? Él estuvo dispuesto a decir cualquier cosa para ganar votos. Y me parece que este es el elemento dramático, digamos, el espectro dramático que mueve la situación política actual. Macri prometió un montón de cosas en la campaña para ganar votos y para que lo vote. Firmó un contrato electoral virtual con la gente y le dijo: vos dame el voto, yo te saco impuesto a las ganancias. Vos dame el voto y los maestros van a tener un sueldo digno. Vos dame el voto y va a haber 82% móvil, le dijo a los jubilados. Vos dame el voto y yo te mantengo todo lo bueno, el fútbol para todos, Tecnópolis, aún a partidarios nuestros que nos habían votado, que les gustaba, pero dijo: yo eso te lo sostengo, no vas a perder nada. Y lo dijo en spot: no vas a perder ningún derecho. Después llegó el gobierno y empezó a hacer neoliberalismo. Y empezó ideológicamente a tener medidas que van en otra dirección. Entonces, ¿hoy qué está pasando? Yo creo que hay gente que no lo votó y no le creía. Gente que no lo votó y no le creía. Y gente que lo votó y le creyó a esos spots armados por Durán Barba, coacheados, guionados. Pero ahora está gobernando y va haciendo otra cosa. Va desgajándose otra orientación. Quiero preguntar algo antes que pasemos. Seguramente vamos a hablar de otros temas además, pero como estamos con el 24 de marzo... Digo, claramente lo de Macri es un retroceso no solo con respecto al kirchnerismo, que lo puso en foco el tema de los derechos humanos, quizá como ningún otro gobierno, sino con respecto en general al regreso a la democracia, digamos, ¿no? Exactamente. El discurso de Macri es un discurso complicado y de algunos sectores que están acompañando a Cambiemos y, bueno, sus votantes, pero sobre todo desde el Estado me parece un discurso complicado. El de guerra sucia, el de discutir sobre la cantidad de desaparecidos, el propio cartelito que se sacaron los diputados esta semana diciendo, bueno, el negocio de los derechos humanos. Vamos a aclararlo eso al oyente porque es muy interesante y es un tema que lo he visto tratado en algunos medios. Por caso, Alejandro Berkovich ayer en el lobby se habló mucho de los entretelones de dos carteles con los cuales posó buena parte del bloque de Cambiemos, uno de ellos diciendo... en sus mensajes para el 24 de marzo, claramente fue el posicionamiento era nunca más negocios el negocio de los derechos humanos y bueno, otra consigna, derechos humanos para todos o algo así. Los derechos humanos no tienen dueño. Los derechos humanos no tienen dueño, exacto. Digamos, de alguna manera clausurando, no sé si clausurando, pero el bloque de legisladores de Cambiemos, eso le quiso transmitir a la sociedad respecto de los derechos humanos. Pero bueno. Sí, el de los derechos humanos no tienen dueño, puede ser, digamos, la provocación del día del 24 de marzo, donde hay una marcha masiva convocada, tener solamente eso para decir, bueno, me parece que es justamente una provocación. Pero te quiero preguntar a vos sobre el tema de Milani. Perdón, y te quería preguntar sobre Tonelli, creo que fue Tonelli creo que fue, y fue también Ricardo Alfonsín, dos radicales del holding Cambiemos, digamos, sí, que dijeron que no estaban de acuerdo con esas frases. En particular Tonelli no fue a esa foto porque no estaba de acuerdo con esa frase, y yo me imagino, bueno, en Ricardo Alfonsín claramente, pero en otros radicales que desde la vuelta a la democracia usaron la cuestión de los derechos humanos con una visión, digamos, de reivindicación de los derechos humanos y a la dictadura no como una guerra sucia, como terrorismo de Estado, son cuestiones centrales en lo conceptual, e incluso, bueno, toda la discusión de dos demonios, pero con una posición muy clara con respecto a los militares y su papel institucional, y el terrorismo planificado, también están discutiendo si fue o no planificado, Gómez Centurión. Entonces, la verdad que ellos están armando una corriente de opinión desde el Estado que yo creo que adentro también les cruje. Adentro les tiene que crujir, porque esto eran debates ya superados en el sentido de que la justicia debía, obviamente hay que discutirlo todo, ¿no? Uno no está en contra de discutir, lo que sí empieza a hacer un poco de ruido es que aparezca el tema de que en realidad fue una guerra, y bueno, volvemos a todo eso, o que no fueron 30.000. Sí, es un discurso pre-alfonsinista. Hoy hay una nota de Krakowiak, donde, bueno, como tantos otros, pero lo mismo, mostrando cómo la Alemania nazi también trataron primero de esconder las huellas de los campos de exterminio, pero después
empezaron a minimizarlo. Bueno, no fueron 6 millones, fueron menos, como si eso fuera una gran batalla, pero en realidad es un golpe a la discusión esta. Yo creo, para terminar lo de los 30.000, deben ser más, porque no lo podemos saber, y cada número que corroboremos siempre va a ser mayor, porque está oculto, y además aparte el ejército las víctimas, algunas no existen más, otras familias no se animan a decirlo. El ejército admitió 22.000 en 2028. Sí. Está claro, bien, 15.000 dice Rodolfo Walsh. Del Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo creo que eso está, pero te pregunto por el tema Milani. Me interesa el tema Milani y tu posición sobre este tema. Porque, perdóname, porque el kirchnerismo justamente pareciera que no tiene nada que ver con un personaje como este, ¿no? Y muchos votantes, incluso del kirchnerismo, creo que todavía hoy no entendieron el tema Milani. ¿Qué pensás vos que pasó ahí? ¿Pensás que fue una decisión correcta? Es que el kirchnerismo no tiene nada que ver con Milani si se le prueba, porque el caso Milani, que yo no soy un conocedor en detalle de la cosa, tenía la particularidad de que los crímenes que se le acusan no aparecían en el Nunca Más, no aparecían en otros lugares, a diferencia de montones. Con lo cual, es algo que queda por probar, hay que probarlo. Pero empieza el CELS impugnándolo, además bien, por eso digo. Los familiares de desaparecidos, de las madres de Plaza de Mayo de La Rioja. No, pero yo por eso, yo no soy ni juez, ni fiscal, ni menos todavía la justicia. Yo creo que se está juzgando, y que si se está juzgando Milani, yo lo que digo es que se está juzgando por nuestra política de derechos humanos. Porque todos los juicios se habían terminado. Lo protegió a Milani. No, simplemente lo puso como jefe del ejército y lo sostuvo demasiado tiempo. Lo que hizo el kirchnerismo, bueno, claro, el punto es lo mismo que lo que yo digo de corrupción, si me querés llevar a esos temas espinosos. Yo te pregunto de Milani porque estamos hablando de derechos humanos. Los temas espinosos que tienen que ver con que uno tiene una posición sobre determinadas personas, de repente se lo acusa de determinadas cosas, y yo tengo la presunción de inocencia. Por supuesto que a medida que van apareciendo elementos que van en el sentido contrario, y uno esa presunción de inocencia o esa imagen que se formó la va matizando, pero el que tiene la última palabra es la justicia. Uno no tiene, por ejemplo, en estos casos, porque te acuse tal o te acuse cual. Pero eso es un error, porque siempre los movimientos de derechos humanos cuestionaron, incluso el CELS, a un montón de militares. Pero Eve no lo cuestiona, Milani. No, por eso, bueno, entonces, Eve es más complicado todavía lo de Eve, porque Eve lo abraza. Pero yo te pregunto a vos, que tenés una historia y que conocés, como decís, Macri estuvo en contra de esa plaza del 24 de marzo, y la plaza es previa. O sea, la plaza es previa al kirchnerismo, es previa a Macri. Las denuncias a Milani son posteriores al nombramiento, por lo menos porque... Sí. Entonces, bueno, es eso. Se lo nombró y después lo que yo te digo es que cuando va a haber probablemente mayor investigación, justamente para tener un cargo tan... Te digo esto nada más. Cuando los organismos de derechos humanos cuestionaban a un militar, eso era suficiente para que se lo aparte. Siempre fue así. Lo planteó el CELS, lo plantearon los organismos. Lo que sucedió con el caso Milani, que fue algo extraordinario por completo, es que se puso en duda si alcanzaba la denuncia de los familiares. Y hay que pasar por la justicia. Tiene este timing, digo yo. El problema es que creo que no estoy seguro, digamos, y no quiero meter la pata con esto, son temas muy delicados. Pero el CELS en un momento cambia la postura porque antes tenía una... Bueno, entonces no era que era una persona cuestionada por los derechos humanos. Inicialmente no lo era. A último momento lo hizo. Pero antes del nombramiento. Esa mañana que Pichetto antes del nombramiento, a partir del nombramiento, cuando estaba en proceso el marco, porque se fueron descubriendo cosas. Por eso digo, entonces, es un caso peculiar por esta situación, porque era una persona que no estaba acusada, y en el marco del nombramiento también aparecen digamos, dudas cada vez más firmes de algún sector, y otros sectores no. Entonces ahí, con respecto a otros casos que fueron tempranos, digamos, con lo cual claramente nosotros, que siempre hemos mantenido la posición de juicio del castigo y de memoria, verdad y justicia, obviamente no vamos a nombrar a una persona, y yo no, digamos, lo que puedo decir es que en el medio de eso fueron apareciendo novedades, posiciones, y bueno, termina como termina. Se tendrá que ver, porque yo digo, ¿cuál será el final de esto? Que se determine fehacientemente, lo más fehacientemente que se pueda, si es responsable o no. Está lleno de testimonios, Si es responsable, y habrá sido un error, pero digamos, como ha pasado en el transcurso de este tiempo, y yo creo que es muy difícil, y también me parece que acá se muestra un poco también las caretas y el oportunismo. Nosotros siempre hemos tenido la misma posición, siempre, incluso
los que somos militantes de antes, siempre hemos tenido la misma posición. O sea, que acusarnos a nosotros de proteger a un represor no, yo es muy difícil. Ese punto no. Pero es algo, entonces lo que se puede explicar es el proceso. Es algo que hace ruido con lo que fue el kirchnerismo, Milani como jefe del ejército. Yo lo que quería decir... Sí, pero no es una bandera, digamos, no alcanza para bandera. Digámosle... Me parece que el kirchnerismo es defensor de los represores, me parece que no alcanza. No, eso no. Y comparado con Macri ni hablar, pero sí... ni por eso, pero sí un tipo sí. denunciado por crímenes de lesa humanidad... puesto como jefe del ejército. No, a mí lo que me hace un poco de ruido a veces, estamos, nos visita, ya se puso calentita la cosa, está bueno, nos visita Axel Kicillof y está con nosotros en el estudio. Y a mí a veces lo que me hace ruido del kirchnerismo es, nosotros no somos eso, está claro, digamos, el discurso está claro, nosotros tenemos una historia ligada a la defensa de los derechos humanos y en definitiva... como apartando a Milani del kirchnerismo, y Milani era kirchnerista, era una parte integrante del proyecto, entre comillas, nacional y popular, y Eve misma lo presentaba así, lo sigo pensando, pero hasta que se demuestre, como hay esta polémica, incluso entre los organismos de derechos humanos, es un caso más complejo que Viñones, Videla, digamos claramente, y Castiz, o sea que es claro cuál es nuestra posición, y es claro también que esto fue surgiendo y tiene un camino. Y bueno, se sabrá, Axel, cuando lo discuten en el seno en el kirchnerismo, creen que esto digo, obviamente hace mucho ruido, no, por eso, a mí no me hace mucho obviamente ruido. Esto le causó una herida al kirchnerismo. No, pero potenciada, potencial, perfecto, pero digo, cuando se lo preguntan entre ustedes, ¿qué dicen? Que era una necesidad de la presidenta en ese momento para cerrar un frente que tenía que ver con la inteligencia, era una cuestión, se les escapó la tortuga, ¿qué pasó? Mira, te digo por muchos casos que tienen que ver con la cuestión judicial y la cuestión mediática, y nuestro gobierno ante esa situación. Era un gobierno, muchos dicen, bueno, cuando la justicia era kirchnerista, disculpame, no, yo no conocí, Lorenzetti era presidente de la Corte Suprema, ¿no? ¿De qué estamos hablando de la justicia kirchnerista? Dejémonos joder. Nosotros gobernamos con una parte del Poder Judicial, a la que denominamos partido judicial, para no llamarla justicia, pues no es cierto que la justicia estaba contra el kirchnerismo, ni el Poder Judicial contra el kirchnerismo. Una parte, un sector que tenía posición política muy clara, y bueno, y ahora lo vemos con casos como Dólar Futuro y otros, que son fruta elevado a causa judicial. Y como también una parte del sistema mediático claramente opositor al kirchnerismo, hoy fuertemente oficialista, también atacaba al gobierno con diversos casos que cuando repercutían en la justicia se potenciaban, y uno tenía esta situación. Porque lo voy a decir de esta manera, cuando a mí, por ejemplo, me acusan de cualquier barbaridad en sede judicial, ¿qué tiene que hacer Cristina? Y como está acusado, lo he hecho. No es lo mismo. Bueno, pero es esta cuestión... Yo creo que es de la familia de estas cuestiones. Son denuncias de crímenes de lesa humanidad. Por eso Milani es algo, para mí, distinto del kirchnerismo, tendría que evaluarlo de otra forma. En este sentido. Sí, pero hay que estar... Bueno, por eso. Entonces se hacen consultas, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, y uno tiene que ir formándose una opinión. Y si es inocente, y si yo era inocente, digamos, y si yo soy inocente y me echan... vos te comparás con Milani, para mí cometés un error. No, yo porque digo, Milani está denunciado por no me estoy comparando. Bueno, diciendo, pero estás diciendo que no, estoy hablando de un dispositivo que funcionaba de esta manera. Se acusaba a alguien de algo, sin pruebas, que había que probar, y bueno, y después uno se lanzaba a ver si es verdad o es mentira, es verdad o es mentira, es verdad o es mentira. A mí me acusaron de cobrar 400 lucas en YPF. ¿En dónde? En la tapa de Clarín. Con lo cual, para algunos ya era verdad. Y obviamente, si yo cobraba 400 lucas de YPF, capaz no le había dicho a Cristina o a alguien y me hacía una guita. Y bueno, entonces hay que empezar con los medios. ¿Y después qué pasó con eso? El día siguiente un abogado presenta una causa y un juez la toma y empieza la investigación. Todavía están investigando. Yo el otro día presenté los documentos, pero esa causa no terminó por enriquecimiento ilícito. Sigue, con lo cual yo sigo acusado. Obviamente que no es lo mismo, ni la materia, nada es lo mismo de nada, pero te quiero decir, cuando aparece la justicia y una parte de la justicia y una parte del sistema de medios acusando a una persona y la dan por culpable, porque a mí me daban por culpable, ¿qué hace el gobierno? Soltarle la mano, es culpable. O al revés, soltarlo hasta que se investigue y se vea si es que puede tardar 10 años. Entonces, bueno, te genera estos dilemas.
Entonces vos qué haces desde el gobierno con los instrumentos que tenés, investigás, preguntás, y vas viendo, porque tampoco podemos, porque Clarín le baja el pulgar, porque La Nación le baja el pulgar, a mí, por ejemplo, echarme del gobierno, porque le va a bajar el pulgar porque era más o menos voltearle un muñequito al gobierno. Entonces yo digo, con esa situación de una parte del Poder Judicial que avanza muy rápido en algunas causas de lesa humanidad y en otras las paró todas y los mandó a la casa. Entonces, yo no quiero decir nada porque son temas delicados, pero quiero decir que se investiguen todos los casos a fondo. Pero hay unos que, como tienen vinculación con el kirchnerismo, tal vez una parte de la justicia, y no hablo del caso de lesa humanidad porque es un caso más complicado todavía, pero en algunos casos van, allanan, detienen, y en otros casos es al revés. Entonces, yo lo que digo con esa cuestión es que hay que tener cuidado, porque cuando se politiza tanto los medios y se politiza la justicia, uno sigue confiando en la justicia porque es el parámetro que tenemos, pero empieza a desconfiar de ciertos jueces, por ejemplo, que ya le parece que no están impartiendo justicia. Yo tengo la certeza que algunos jueces no son ni imparciales ni imparten justicia, que hacen política. ¿Por ejemplo? Y bueno, el caso de Bonadío para mí es claro. Y me gusta hablar en primera persona, no por compararme con tal o con cual, sino porque son casos que conozco muy bien y los puedo defender muy bien, explicar muy bien. En otros casos yo no lo conozco. Claro. Las 2000 fojas del expediente. Entonces, no es que me esté comparando o con Milani o con tal o con cual. Simplemente lo que estoy diciendo es que hasta que se demuestre que es culpable Milani, para mí es inocente. ¿Qué puedo decir? Vamos a llevar enseguida a Axel Kicillof, nuestro invitado, al terreno económico también, que nos interesa mucho saber, pero quería retomar algo, un concepto del arranque de la charla, cuando mencionabas que el gobierno ha sido, ha falseado en algún sentido su discurso de campaña respecto de su gestión, las promesas, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo me hago sistemáticamente cuando hablo con el kirchnerismo es, ¿qué le pasa al propio kirchnerismo cuando, frente a este discurso gaseoso, de ida y vuelta, que un día puede decir una cosa, otro día puede decir otra, ustedes se ven como una fuerza derrotada? Si no es acaso, frente a algo a veces tan fútil, un momento para analizar, una oportunidad para analizar la propia responsabilidad de no haber sostenido un esquema de gobierno que resultó con determinadas variables durante 12 años. Quiero decir, sí, voy al punto muy sencillo de autocrítica. ¿Cuál es en ese punto? Mira, montones, infinitas, te diría. Tanto como cuando estábamos en funciones. Vos te doy un ejemplo, para poner un ejemplo. El gobierno de Macri está tratando de comparar la devaluación de 2016 con la de 2014. Y pasa de decirnos, ustedes tenían atraso cambiario y eran un desastre porque el dólar estaba atrasado, a decirme a mí, vos sos el ministro que más devaluó en la historia. Ponete de acuerdo, yo tenía atraso cambiario, devaluó un montón. Pero ponele que dejamos eso y nos quedamos con la cuestión de la devaluación. Devaluación en 2014. La devaluación de 2014 nosotros decimos, denunciamos una corrida cambiaria. En ese momento Aranguren y el HSBC, que estaban tratando de mover el tipo de cambio. ¿Por qué lo denunciamos? Porque en la pantalla de las operaciones cambiarias venía el tipo de cambio en un lugar y de repente una operación hecha por Shell se dispara como 30 puntos por encima de lo que estaba y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿El tipo quería comprar dólares más caros? No, te están generando una corrida. Están tratando de generar una corrida en la pantalla como se hace siempre y uno ya conoce. Entonces denunciamos quién quería una corrida. Paramos la corrida y limitamos la devaluación. Y después de eso tomamos 500 medidas, todas muy conocidas, para evitar que la devaluación que se había producido, que era del 22%, no del 60%, afectara el salario, las jubilaciones, el consumo, todo el desastre que está pasando ahora. Lo tratamos de evitar ¿con qué? Con el Ahora 12, lo largamos ahí, precios cuidados, su beneficio, Procreauto, reforzamos el Progresar, subimos la jubilación como un 50%, en ese acto. ¿Para qué? Para que una devaluación no le pegara en la línea de flotación a los sectores populares, a los asalariados, a todo el mundo. Lo contrario de lo que hizo el gobierno. Pero entonces vos decís, ¿qué hago yo con eso? Digo, sí, una devaluación hay que fijarse porque genera, obviamente, caída del salario, genera, obviamente, recesión. Bueno, entonces, si nosotros no hubiéramos sido autocríticos o críticos, no hubiéramos tomado ninguna medida después de una devaluación. ¿Qué es lo que hace Macri? Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de esta situación? Se pierde la elección por un punto, 51-49. O sea, se pierde muy justito.
Macri intenta instalar que perdimos por 40 puntos. Cada vez que dice, toda la sociedad quería un cambio. No, 49% quería un cambio, digamos, porque era Daniel Scioli, no era Cristina, pero con continuidad de determinadas políticas. No era que todos querían un cambio. Ahora, ¿qué autocrítica podemos hacer en el terreno económico? Montones, me hubiera gustado, en vez de crecer 2,6%, crecer el 5%. Para eso probablemente se podían haber hecho cosas distintas. Claro, Brasil caía al 3%, era difícil sostener el crecimiento económico en Argentina, se tomaron un montón de medidas, se podían tomar más. De la misma manera, la industria, dice Macri, es toda poco competitiva. ¿Qué digo yo? Y sí, hay problema de competitividad, había en 2015 problema de competitividad. ¿Tenemos responsabilidad? Claro que tenemos responsabilidad. ¿Qué había que hacer? Tomar más medidas para mejorar un desarrollo industrial, la tecnificación de la industria, tomar medidas de administración de comercio, proteccionistas, si querés, pero también exigir a los empresarios que inviertan más, darles más crédito. ¿Qué hace Macri? Dice, es poco competitiva la industria que dejó el kirchnerismo, después de 12 años de crecimiento industrial muy fuerte, porque nadie lo niega, se duplicó la industria en nuestro gobierno, 100% creció, nadie lo niega, veníamos del neoliberalismo, veníamos de los 90, se logró avanzar, no lo suficiente, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué hace Macri? Destruyamos la industria. Podemos tomarnos unos minutos, tenemos una tanda, si nos espera Axel Kicillof. Después de la tanda vamos a volver, porque Pato Bali quiere preguntar. Vamos a volver, efectivamente. No me lo asignen a mí, che, porque después parece que... Pero me tirán las consignas. Está bien, no, está bien, después perfecto. De la tanda vamos a volver. Haga campaña, Kicillof, yo no tengo problema. Son todos kirchneristas los que no dicen lo que quiere el gobierno, es una cosa tremenda. Pero vamos a hablar del modelo industrial del kirchnerismo y del modelo industrial del macrismo. Estamos con nuestro invitado Axel Kicillof contándonos qué le parece, ahora sí, la parte económica. 10 horas 56 minutos, tenemos una tanda brevísima y ya seguimos con Toma y Daca. 89.9. Somos radio. Radio con vos. Somos vos. Que es, en definitiva, a mí lo que más me interesa. A mí me interesan las cosas de los hechos concretos, la plata, los modelos económicos. Y hablábamos de modelo industrial, un modelo como el de Macri, que habla de competitividad, que habla de desarrollo de solamente las industrias que estén en condiciones de competir, y un modelo como el kirchnerista, que con sus más y sus menos tendía a un mayor nivel de empleo, pero desde mi punto de vista a una profunda debilidad estructural que tenía que ver con ensamblado en muchos casos en algunas de las industrias de Tierra del Fuego y por supuesto en la industria automotriz. Nadie duda que en todo el mundo la industria automotriz son armadurías de autopiezas que van circulando. Me gustaría arrancar por ahí, Axel. ¿Qué tan endeble o digamos, se pregunta el kirchnerismo a veces si podría haber dado un salto respecto al desarrollo de esa industria? Mira, yo lo planteé en el renglón de autocríticas, de la misma manera que planteo en el renglón de autocríticas la cuestión de la integración regional, que es el mismo tema. La capacidad de generar una estructura productiva diversificada con industria argentina, y la necesidad de que esa industria argentina se dé en el marco de una integración muy fuerte con América Latina, particularmente con Brasil, pues si no es muy difícil pensar en un proyecto de industrialización. Y vos me preguntás cuál es endeble, si nosotros nos castigábamos por eso. Yo digo, tal vez por mi deformación profesional, por ser economista, venir de los estudios, digamos, de la investigación en esto. Yo te digo, la verdad que si esos famosos dos modelos de país en el terreno económico son estos, son los que estamos viendo en 2015-2016, es una especie de síntesis perfecta de los dos modelos de país en la Argentina. Que los dos tienen sus cosas, digamos, ninguno es perfecto, ninguno es sencillo desde el punto de vista de sus resultados, pero son muy diferentes en cuanto a quién se beneficia, quién se perjudica y de qué se trata. La industrialización de la Argentina es un viejo proyecto, que vos me decís, pero ustedes no se preguntan si no era débil, si podría ser más fuerte. Mira, la industrialización de la Argentina, algunos dicen que es imposible. Hay libros y libros escritos por la ortodoxia, por los neoliberales, por los neoclásicos, por decirlo así, los que son del modelo agroexportador, que dicen que la industrialización de la Argentina es una tarea directamente fantasiosa, imposible, ímproba y que no vale la pena despilfarrar esfuerzos.
que Argentina tiene un ADN, tiene un destino histórico que es dedicarse a exportar materias primas de baja elaboración, porque tiene una pampa húmeda que es indudablemente de las más fértiles del mundo. Entonces tiene que dedicarse a eso solo. Todo lo demás que trate de hacer es una pérdida de tiempo, un despilfarro de dinero y una gran fantasía. Defensores de este modelo hay montones, en la historia argentina. Uno de ellos, por cercano y por esta fecha, es Martínez de Oz, que decía, el problemita de mi modelo económico es que sobran 10 millones de personas. Lo decía abiertamente. Ahora yo diría son 20 millones los que sobran en el modelo agroexportador. El otro camino es industrializar la Argentina. Te diría, cualquier país, como quieras, emergente, dependiente, subdesarrollado, usada la palabra que quieras, que desee industrializarse, que intente industrializarse, va a tener graves problemas, graves dificultades, graves obstáculos, y va a terminar con una industrialización, digamos, frágil. Frágil, cualquier industrialización de un país periférico es frágil. Y te digo cuál, por ejemplo, la de Japón cuando empezó a industrializarse, la de China cuando empezó a industrializarse. Cualquier país que no sea Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y se trata de industrializar, va a tener problemas para hacerlo y va a tener que hacerlo con mucha intervención del Estado. Y mientras va a tener algo que en economía se llama industria naciente, industria, digamos, infante. Una industria que hay que acompañar desde el Estado para que prolifere, para que avance. Va a tener sectores que le va mejor, sectores que le va peor, sectores que le falta más, sectores que invierten más, sectores donde si no aparece el Estado poniendo plata no va a funcionar. Y entonces todo eso es un camino complicadísimo, con mucho Estado, con bastante Estado. Ahora, el kirchnerismo no tuvo un mandato y se cortó el proceso. El kirchnerismo tuvo 3 mandatos para asentar las bases de una industria que hoy parece claramente amenazada y a punto de ser barrida, por lo menos en alguno de sus aspectos. La industria que tenía Argentina, trabajosamente, con idas y vueltas, desarrollada entre el primer peronismo y el golpe de Estado, esa industria se destruyó sistemáticamente a partir del golpe de Estado del 76, hizo un intento, el primer alfonsinismo, de reflotarla, le fue muy mal, y después se siguió destruyendo ya con ganas y con saña en los 90. O sea que hubo, 30 y pico de años de destrucción de la industria. Lo importante también es el diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos dicen, vos lo dijiste el otro día... Perdón, termino esto. Pero 12 años es nada. Preguntale a China cuánto le llegó a industrializar. Preguntale a Inglaterra cuánto le llegó a industrializar. En 10 años empezás, tenés sectores que están un poquito más maduros, es un bonsái, hay que regarlo todos los días y cortarle las hojitas. El tema es el diagnóstico, ¿Sí, no? porque vos el otro día le dijiste a Marcos Peña el tema de la reprimarización de la economía. Y algunos dicen, durante el kirchnerismo también hubo reprimarización de la economía. Cristina siempre, y supongo que vos también, lo negaron. No. Digamos, esto de que, no. o sea, hubo un crecimiento de la industria incipiente, hubo un intento del kirchnerismo de darle aire a la industria. Pero al mismo tiempo, no solo en Argentina, en toda América Latina se profundizó la reprimarización. Digamos, ¿cuál fue la base del modelo del kirchnerismo? ¿Fue la soja o fue la industria? ¿O fueron las dos cosas? ¿Cuál es tu interpretación? Porque muchos dicen, bueno, no, el kirchnerismo desarrolló la industria. Y otros dicen, no, con el kirchnerismo la reprimarización de la economía. No solo en el kirchnerismo, digo, en toda América Latina, con todos los gobiernos que vos quieras, progresistas, llamémosle, populistas o como le quieras llamar, sucedió en Brasil, en Ecuador, o sea, en todos lados. Pero digo, ¿hubo reprimarización de la economía, una economía basada en las materias primas durante el kirchnerismo, o hubo industrialización? Y eso me parece que es parte de la discusión, ¿no? Mirá, nadie, incluyéndome, pero partamos del decano de esto, que es Aldo Ferrer, nadie de los que somos en economía, antes de política, de la escuela desarrollista, de la escuela industrializadora para la Argentina, nadie piensa que la industria va a crecer a expensas del campo. Nadie. O sea, si el campo no crece, no hay posibilidad de industria en la Argentina. ¿Por qué? Porque la fuente de divisas, la fuente de, digamos, de inserción internacional primaria de la Argentina es precisamente el sector agropecuario. Si vos no contás con el sector agropecuario, no podés industrializarte y probablemente no puedas nada. Entonces, que haya crecido el campo durante nuestros gobiernos, que efectivamente batimos todos los récords, terminamos 2015 con 123 millones de toneladas, récord absoluto, histórico, de producción agropecuaria en la Argentina. Si no tenés eso, es muy difícil industrializar. Y vos decís, claro,
pero se reprimarizaron. No, el campo creció. Cuando vos comparás con Brasil, cuando vos comparás con América Latina en su conjunto, Argentina fue el único país que la industria no perdió terreno dentro de la participación en el producto, cuando en todos los demás países creció el campo a expensas de la industria, incluso Brasil. Yo una vez me pegué un julepe bárbaro cuando, estando en Brasil, leo un informe de la Fiespi, que es la UIA brasileña, en realidad de San Pablo, pero más o menos, donde dice nos estamos primarizando. Una escala un poquito más grande también. Sí, donde criticaba al gobierno del PT porque se estaba reprimarizando el país. ¿Qué quiere decir? Que el peso de la industria en la producción, en el PBI, era cada vez menor. En Argentina conseguimos que con un PBI que se duplicó, la industria también se duplicara. Es decir, nosotros sostuvimos el peso de la industria en el producto, incluso aumentaron un montón las exportaciones de origen industrial, que habían caído mucho, pero para mí está muy bien. Digamos, el tema es, en un momento de crecimiento muy fuerte, a tasas chinas, no permitir que tu producción se primarice. Lo que no quiere decir que la industria haya crecido mucho más que el producto en una etapa de fuerte crecimiento, pero sí acompañó el producto, que es toda una proeza en América Latina. ¿Por qué? Porque hubo medidas que muchos critican y que no hubo en otros países, como la administración del comercio, léase las de Jai, la administración del tipo de cambio, léase lo que ellos llaman el cepo, la administración del ingreso de capitales, también la llaman cepo, y la salida de capitales. Bueno, un montón de medidas para permitir que el mercado interno prosperara y que además pudiéramos exportarle a países de la región cada vez más. Ahora vos me decís, ¿se terminó la tarea industrializadora? No, nunca. Pero nunca. En los últimos años, sobre todo por las de Jai y lo que fue la Administración de Comercio, la industria misma acusaba el golpe porque, digamos, no llegaba a tener insumos o no podía cumplir con las importaciones. Excelente pregunta. ¿Cómo se industrializó la Argentina en los 40? En la época de oro de la industrialización? En los 50, en los 60, hasta mitad de los 70. Bueno, tuviste una guerra mundial que te dio una manito también. Tuviste eso, pero tuviste un montón de instrumentos del Estado que tenían que ver con la administración del comercio, que tenían que ver con la administración del tipo de cambio, que tenían que ver con las trabas a la especulación financiera para no generar fuga de capitales, bueno, montones de cosas de intervención del Estado. Nosotros no hicimos nada, no se nacionalizó el comercio, no se nacionalizó la banca, pero se administró la tasa de interés para que hubiera crédito barato para los sectores industriales, los bancos naturalmente, los bancos en la Argentina. Por eso, ahora voy a la respuesta puntual de eso, pero quiero hacer una breve reflexión en el marco de lo que me preguntaban antes. ¿Qué pasa? ¿Cómo te reprimarizás? ¿Cómo funciona el proyecto reprimarizador, el de Macri? ¿Cómo haces? Si vos tenés la idea, reprimaricemos. ¿Qué haces? Neoliberalismo. Hacés la de la mano invisible. Retirás al Estado, el Estado no administra nada, y casi te diría, naturalmente, le pongo comillas, porque uso un término que era de Adam Smith, naturalmente, la economía argentina se reprimariza. ¿Por qué? Porque vos sos muy competitivo en los productos agropecuarios, pero tenés problemas de competitividad en los productos industriales. Conclusión, si vos abrís la frontera, la entrada de importaciones, hacés neoliberalismo y liberalizás el comercio, liberalizás las finanzas, y naturalmente acá hay timba financiera y primarización, desindustrialización. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar todos los productos importados, que ahora en el marco de la crisis de 2008 que sigue, sobran, se los tiran por la cabeza, más con los países centrales haciendo proteccionismo, y bueno, vos abrís tu economía, te entra a llegar un aluvión de productos chinos y de otro lado, mucho más baratos que los que producís acá, te quedás sin industria, ¿y qué hizo el gobierno? Nada. ¿Y qué pueden decir? Bueno, dejé las cosas en libertad, pero no, es toda una política económica dejar que se desindustrialice el país. Cuando querés impedirlo, empezás con instrumentos del Estado, le haces las de Jai. Y yo quiero contar una anécdota con el caso de las de Jai. Las de Jai, vamos a recordar de los oyentes, son las declaraciones juradas anticipadas de importación, mecanismos que de administración del comercio. Operan como, corregime, como licencias no automáticas, digamos. Que tiene el gobierno actual. En los hechos le ponen determinadas trabas al ingreso de importaciones, y sobre todo en el gobierno anterior, cuando Moreno
se los indicaba como una suerte del rey de las de Jai, el tipo que decía sí o no a la entrada de determinados contenedores. Sí, bueno, también se armó una mitología. Hay sectores que quieren que haya restricciones, control, digamos, a lo que entra para que no haya dumping, lo llamamos los economistas, que entren productos mucho más baratos y te fundan tu industria y te dejen a la gente en la calle, como está pasando sistemáticamente desde que Macri hace esto. Pero a mí me pasó, y cuento una anécdota para sintetizarlo. Un tipo que era un productor de bicicletas, que viene a quejarse por las de Jai. Y me dice, mira, faltan determinados rulemanes que no dejan entrar desde la Secretaría de Comercio, y que no se producen en el país. Y me los limitan, y yo no puedo producir todas las bicicletas. Y le digo, ¿cómo viene tu ranking de producción, digamos, tu estadística de producción de bicicleta? Vengo, no me acuerdo el número exacto, pero para sintetizar, duplicando año con año. Produzco cada año el doble de bicicleta que el año anterior. Creo que era de Córdoba, me parece, digamos. Entonces yo voy produciendo cada vez más. Entonces ahora necesito el doble de rulemanes. Entonces llamo a comercio y digo, che, ¿por qué hay un problema para la entrada de estos rulemanes? Me dice, porque hay un empresario, también cordobés, que produce rulemanes. Entonces ahí me dice, sí, es verdad, pero no me entrega todos los que necesito. Y en el tiempo que lo necesito. Y yo le digo, bueno, pero si yo dejo entrar todos los rulemanes que vos me pedís, él no puede duplicar su producción, como vos duplicaste tu producción. Y le digo, hagamos un trato ahora mismo. Yo dejo entrar todos los rulemanes, pero también todas las bicicletas. No, estás loco. Si viene la bicicleta de China, era como antes, yo no voy a poder. Entonces el tema de la DEJAI tiene esta cosa. El tipo que es solo importador se quejaba de toda administración de comercio porque quería bicicletas baratas para importar y iba a quebrar todos los productores de bicicleta. Una industria que renació con el gobierno kirchnerista, como la del juguete, como renació también la industria textil, todos galpones vacíos. Bueno, montones de sectores industriales que en los 90 habían muerto. Esos galpones se empezaron a poblar, trajeron máquinas. ¿Qué problemas tenés vos como Estado? Tenés que ir regulando esto, que es muy delicado, que es muy difícil, que necesitas un Estado muy inteligente. ¿Y cómo nos venían a pelear con la Administración de Comercio? Sobre todo, se muere gente porque no entra el medicamento necesario por las DEJAI. Muchas veces eran operaciones, la Cámara de Importadores trabajaba porque el negocio del importador es importar todo y cobrar un 10% de comisión y llenarse guita con la importación. Pasó también en la Argentina. Lo que quiero decir, ¿estuvo perfectamente hecho? Nunca. Es imposible. Esos problemas tenés en cualquier país que se industrializa y cuando el Estado interviene, que bueno, que es difícil, que hay que hacer balance. Lo que puedes hacer es un mix, digamos, entre el que tenía los rulemanes, pero ahí había un tema de restricción también de dólares para poder importar. Había una mezcla, como siempre pasa con los procesos de industrialización, que requieren mucha divisa, y acá también, si me permiten, y no sé si ya estoy aburriendo mucho con las cosas técnicas, pero para explicarlo bien, ¿cuál fue el problema de la industrialización en la Argentina de los 40 a los 70? Faltaban divisas. Sí. ¿Por qué? Porque la economía crecía mucho y entonces para seguir industrializándose parece que cuando uno sustituye importaciones necesita menos dólares. ¿Por qué? Porque antes importaba algo, ahora lo produce acá, necesita menos dólares. Pero no es estrictamente cierto, porque para industrializarse hay que traer máquinas que requieren muchos dólares, insumos que requieren muchos dólares. Sí, no toda la importación es lo mismo, evidentemente vos necesitas insumos para... sí, el 80% autocrítica. de lo que se importa ¿Estuvo perfectamente hecho? No, estás administrando. Cuando administras te puedes equivocar, puede haber un sector... ponele, ¿cómo era el sistema que hacía comercio exterior para ver cuánto? Siempre había un mix. Una parte se importaba porque no producías todo, incluso bienes finales. Pero tampoco producías todos los juguetes que querían los argentinos, que necesitaban los argentinos. Sustituías una parte, vas sustituyendo cada vez más, cada vez mejor. Pero en el medio no es ni suficiente ni perfecto. ¿Qué pensás hoy vos de la idea de la burguesía nacional? Porque fue uno de los pilares del kirchnerismo y hoy vemos muchos empresarios, digo Marcelo Mindlin, por ejemplo, ¿no? Un tipo con el que vos, digamos, ese sector tuvo relación. Lo conozco muy bien, sí. Lo conoces bien, bueno, antes tuvo relación con otros sectores del gobierno. Bueno, ahora le compra la empresa Calcaterra y empieza a hacer negocio con el macrismo, ¿no? Está bien. Y tenés otros empresarios... ¿Qué parte de eso querés que comente? No, por eso, digo, otros empresarios como, qué sé yo, Gerardo Ferreira, Spolk y Garfunkel, digo,
bueno, ya sabemos cómo terminaron, no pagan los sueldos, etcétera. Digo, la idea de la burguesía nacional, que fue un intento que hizo el kirchnerismo, Mira, está vigente. Y le agrego un dato a Sí. Diego, buena parte de la cual votó Macri, claramente. sí, sin duda, Digo, sin duda. pensando para adelante incluso, ni siquiera para atrás, ¿tiene un lugar, existe esa idea de la burguesía nacional? ¿Vale la pena Sí. pensar en esos términos? ¿Es una Repito, cosa errada? por ejemplo, obra pública. Calcaterra y Techín hicieron en el kirchnerismo mucho más obra pública que los presuntos empresarios vinculados al kirchnerismo. Hay algunos empresarios que le pusieron una lupa, que no eran parte, que fueron empresarios, algunos de ellos, y no hablo de los casos resonantes, montones que surgieron, prosperaron, crecieron durante estos 12 años de reindustrialización. Y son miles de pymes también, por todo el país. No son famosos, no son conocidos, pero hay marroquineros, hay gente de la industria del calzado, hay gente de la industria de la indumentaria, hay gente de la industria del diseño, hay montones de casos de empresarios exitosos durante esta década que no son los mismos empresarios exitosos que cuando prolifera la bicicleta financiera como ahora. Algo que pasaba en los 70 que empieza a pasar de nuevo, que en las empresas industriales es más importante el gerente financiero que el gerente de planta, el gerente de producción. Empieza a pasar de nuevo, pues timbiar con las LEVAC, que son unos títulos que paga el gobierno carísimo, da más guita que cualquier proyecto industrial que se te ocurra. Entonces, cuando tiene un mango el empresario, prefiere comprar LEVAC, o si cree que va a haber una devaluación, comprar dólares, antes que ponerlo en una máquina nueva. Por eso no hay un cazo de inversión. Por eso vos estás hablando de las lado. pymes en este Entonces, momento. No, y también los grandes. Lo que yo digo es que el concepto de burguesía nacional tiene que ver con que nosotros queremos industria nacional. Cuando vos trabajás, porque queremos trabajo nacional, más que burguesía nacional. Ahora, naturalmente, a medida que se va desarrollando la posibilidad que la tiene que generar el Estado, que nadie piense que las medidas de Martínez de Oz o las medidas de Pratt Gate, las que tomaron ahora, o las que están tomando, de abrir las importaciones, subir la tasa de interés y dejar que los dólares entren y se vayan en la bicicleta de siempre, eso no va a generar ni trabajo nacional, ni industria nacional, ni industriales, empresarios nacionales. O sea, naturalmente va surgiendo empresarios que apuestan a la producción de acá más que a las importaciones o a la timba, que empiezan a prosperar, a crecer y empiezan a tener algún protagonismo. ¿Qué es lo que yo siempre pienso? Que el proyecto de industrialización, y ahí están figuras históricas como Gelbar, como la CGE, tendría que estar encabezado por esos empresarios, o acompañado por esos empresarios. Y mirá lo que pasó. Yo te digo, Eskenazi, Mindlin, Garfunkel, pero Ferreira, digo, sin hablar de los casos otros famosos. Pero son los resonantes, hay montones más. Y cada uno es un empresario, no es un político. Yo no le pido a un empresario que sea político, ni a un político que sea empresario. Entonces, yo digo, en ese sentido, bueno, lo peor es lo que está pasando hoy en la figura actual de los CEOs, que es algo fascinante desde el punto de vista del discurso político. Un CEO para mí, si vos querés poner una empresa, llamás a un CEO. Ahora, vos querés poner un partido político o gobernar un Estado, yo no llamaría un CEO, porque yo no tengo identificado el CEO con una persona que quiera el bienestar general. Quiere la suya el CEO, trabaja de eso, y ni siquiera la suya, su bono de fin de año, y no estoy hablando en contra. Un buen CEO, ¿qué es? Un buen gerente, un capataz, digamos, que lleva la empresa para que al dueño le vaya bien, y si al dueño le va bien, le pagan el bono de fin de año. ¿Está bien o está mal? Es socialmente importante, porque así funcionan las empresas. ¿Esa es la figura que queremos en un ministerio? Un tipo que tenga esa mentalidad y que haga eso bien. Y además, esa idea de honestidad y eficiencia, ¿la sintetiza el CEO en el Estado? Yo creo que no. Que han usado CEO porque la palabra gerente está más desprestigiada y la palabra capataz todavía más. Pero yo creo que la de CEO ya está rindiendo frutos en términos de lo que puede o no representar y hacer un CEO. Axel Kicillof nos acompaña. Si tenemos 5 minutos más, nos vamos a otra tanda para hacer y hacemos el cierre. Ahí sí, después liberamos a nuestro invitado hasta la próxima. 11:22. ¿Cómo estamos, Ezequiel Navarro? Decime cómo está el día, que no lo veo de acá. Está nublado y se prevén precipitaciones, hacia la tarde-noche, pero me parece que no, se va a mantener así el cielo cubierto. Lo que sí les voy anticipando, semana que viene, o sea, próximos días ahora, lunes, martes y miércoles, temperatura va a estar subiendo a 28, 29 grados. Bueno, listo, ya nos quedamos con eso. No le preguntamos a Axel Kicillof todavía si domingos son de
de pasta o de asado, pero eso es una pregunta que obviamente vamos a tener que hacer en algún momento, porque acá siempre solemos incomodar a los entrevistados. 11:23, esto es Toma y Daca, nos queda mucha más información, nos queda la última pregunta para Axel Kicillof, que ya está Nahuel Rabinovich, que también quería meterse con nosotros, no pudimos evitarlo, nos llamó el padre y nos pidió que por favor lo dejáramos hablar, y el programa que queda hasta las 13 horas. Te puedo asegurar que tenemos un programa, quédate ahí. Milani está mencionado en el libro Nunca Más de La Rioja desde muchísimo antes de su nombramiento. Axel Kicillof está mintiendo. Buen día. Buen día, Toma y Daca, soy Valentina. Lo rebanco a Axel. Axel, por favor, hace algo, que nos están chocando el país. Tenés que volver, yo te banco a muerte. Bueno, buenos días muchachos, ¿qué tal a la mesa? Buenos días a Axel. La verdad que no sé si fue un excelente o bueno, muy bueno o malo, regular economista Axel, pero de qué sí se puede decir que no tocó un mango. Eso se puede decir casi seguro, Charlo, de que fue un tipo decente. Listo. Montón de mensajes para Axel Kicillof, nuestro invitado de la jornada, con quien nos vamos a tomar estos últimos minutos. Vamos a ver si logramos arrancar las respuestas cortas. No prometemos nada, pero viste que nosotros buscamos título. Entonces, en la respuesta larga es más complejo. Hay que laburar más. Por supuesto. Bueno, es que laburar un periodista, estamos todos locos. A las 11:27 queremos llevarlo como último tema a la política, Axel Kicillof. Y la pregunta la vas a hacer vos, Diego, entonces. No, bueno, lo que charlamos fuera de aire, ¿no? O sea, digo, todas estas marchas, 5 marchas en marzo, ¿no? Bueno, ¿quién se queda con todo esto? ¿Quién lo capitaliza? Y obviamente para los sectores que apoyaron al kirchnerismo están esperando una definición, ¿no? Lo que se repite, si Cristina va a ser candidata. Otros dicen, bueno, aunque Cristina sea candidata, eso no lo capitaliza todo lo que sucedió en este mes, por ejemplo, que fue fuerte desde el punto de vista de protagonismo social en la calle. Pero bueno, ¿cómo se reconstituye el kirchnerismo para las elecciones, digamos? Con Cristina, sin Cristina, ahora, mañana, en 3 meses tienen que inscribir las listas. Mira, es cierto, es un tema que está en el aire y se sintetiza en ¿es Cristina o no es Cristina la candidata en la provincia de Buenos Aires? Yo quiero hacer una reflexión e intentaré muy breve sobre eso. Hace, fin de 2015, hace 1 año y medio más o menos, Macri gana la elección en el balotaje, había perdido en primera vuelta, gana en el balotaje con 51%, muy poquito, pero gana. Y es presidente de la Argentina, no cuestionamos el resultado, se le entregó obviamente como corresponde, todo lo que corresponde a una elección y un sistema democrático. Ahora digo, lo que me parece que está pasando ahora es que las mentiras que dijo en su campaña para llegar a ganar la elección están chocando de frente con la realidad que va generando su programa de gobierno. Esto, en un principio, ellos decían va a ir todo bien, la economía va a crecer, la inflación va a bajar, incluso en el gobierno. Pratgay dice va a crecer 1% en el año pasado, la inflación va a ser del 20%, y con eso tratan de cerrar unas paritarias muy bajas, en el 20 o 25, lo logran parcialmente, y bueno, el déficit fiscal va a bajar, o sea que también le hablan al público del FMI y la ortodoxia, y todo le sale para el demonio. Más o menos por marzo ya se empieza a ver, y empiezan a mentir de otra manera, decir, no, nos encontramos con sorpresa, todo esto no tenemos nada que ver, es el gobierno anterior, ahora ya se les empieza a votar eso también, gobiernan hace 15 meses, hagan una bien. Y las que hacen bien es perdonarle la deuda al correo, las que hacen bien es bajarle el sueldo a los jubilados cuando tienen la resolución, o sea, todas las que pueden en contra de algunos sectores y a favor de otros muy chiquititos, las hacen bien, les sale bien, y si no los pescan, pasan. Entonces yo creo que en esta situación estamos en una elección de medio término, ¿y qué es? Por definición, por diccionario, por historia, la definición de medio término. Es directamente un test del gobierno. Hay que ver lo que va a pasar ahora, porque a mí me pasó ser gobierno, y todos podían decir, bueno, ¿quién gana la de medio término? Tal o tal, y no importa quién gana. Lo primero que importa es si la gente va y le pone el voto al candidato de Macri o de María Eugenia Vidal, y sigue apostando al PRO para que el PRO necesita como agua ganar el medio término. Porque si tiene un problema,
Nosotros muchos piensan frente a eso, frente a tantos problemas que tiene el gobierno nacional, no hay nada enfrente. Pero eso es lo que ¿Quién quiero se decir. presenta enfrente Sí, del pero me gobierno? parece que al gobierno le resulta muy funcional que esta discusión, que esta elección se discuta en términos de si gana Cristina o pierde Cristina. Pero escúchame, esto es un plebiscito de Cristina Kirchner en 2017. Si Cristina terminó de gobernar con 1 millón de personas, 500.000 en la plaza, se fue, terminó su mandato, ¿qué estamos plebiscitando a Cristina? No, estamos plebiscitando a Macri. Entonces no va a ser candidata. Yo creo que acá hay una... Sí, se pueden sacar conclusiones, pero yo creo que en un punto, obviamente está lo que uno quiere, está que la decisión no está tomada, por eso no se conoce, está que no está hecha pública, por eso no se conoce, y está que también hay una discusión que para mí es central, que esta elección tiene que ser, ¿te gustó el aumento tarifario que tuviste? Votalo, porque ya te prometió que te va a aumentar más. ¿Te gustó la devaluación? Metele, porque ya dijeron que la devaluación viene después de las elecciones. Entonces, si lo votan a Macri, porque de nuevo agita el fantasma de Cristina, el fantasma para algunos sectores, no sé qué, y hacen toda esa movida que están tratando de hacer, nos perdemos de vista que Macri necesitaría ganar esta elección para tener más diputados y senadores, que es donde le aprieta el zapato. ¿Y qué es lo que dicen los números? Paso uno, no lo va a lograr. Pues la gente, dicen las encuestas, la sociedad no le está bancando estas políticas. Y eso es lo que dicen las marchas. Y no es el kirchnerismo. Mirá qué estupidez. Estamos hablando que si hay 1 millón de personas en la calle, serían todos kirchneristas manejados por Telegram y por Cristina Kirchner. Es tal el grado de paranoia y estupidez que saca del eje que lo que está pasando es que muchísima gente, y yo lo veo en la calle, en todos lados, que lo votó, está diciendo yo no lo vuelvo a votar. Ese es el primer paso. Segundo, ¿a quién votan? Y yo te diría, la importante es 19 a quién votan, porque acá en el legislativo nosotros, la oposición ya tiene mayoría. El problema que tuvimos este año es que parte de la oposición le votó todo al gobierno y armó un desastre y cometió un grave error. Le votó todo al gobierno. Entonces también eso, la gente va a ver qué tipo de oposición. En ese punto está. Por eso yo creo que algunos que hicieron oposición y a veces oficialismo, hoy se están definiendo más claramente como opositores, diciendo yo te pido el voto para oponerme a Macri, no para ponerle palos en la rueda, no para joderlo, pero para desde el Parlamento y hasta donde se puede hacer lo que nosotros tratamos de hacer, que pare el tarifazo, que pare la caída del salario, que cumpla la ley, porque también uno se ve votando una ley y va Macri y por decreto le incumple o le incumple, como la paritaria nacional docente. Entonces decir, ¿para qué estamos votando las leyes? Se puede hacer lo que quiere. O otra, la ley PYME, ponele que se votó, a mí no me gustaba, pero no la aplica Macri ni siquiera. La reparación histórica, dijo, son 8 millones primero, 2,5 millones después, no llegan a 800.000 tipos, ahora ellos dicen 900.000, pero a los jubilados les mintió de nuevo, por enésima vez. Entonces yo digo, hay un primer punto que si querés todo lo que dice este gobierno, lo va a profundizar si lo seguís votando. Después, si no lo querés, tenés que elegir a quién votar. Pero ojo, que la legislativa no se elige presidente, así que aún si fuera Cristina, hay gente que puede decir, a mí no me gusta tal cosa, voto a otro, pero que sea oposición de Macri. O sea que hoy está polarizada la elección. Macri está tratando de armar un 3 polos para que no se note lo que está por pasar, que es que va a haber una mayoría enorme, incluso de los que votaron a los candidatos de Macri y de María Eugenia Vidal, que no los va a votar de nuevo 2 años después. O sea, esto políticamente es un desastre para el gobierno. Y se está tratando de disfrazar de va Cristina, no va Cristina. ¿Y por qué va Cristina, no va Cristina? Porque ellos pensaban que a esta altura Cristina no le iba a querer votar nadie. Y las encuestas le dicen que es el candidato, yo vi muchas en ese sentido, que más votos sacaría en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande. Pero eso es lo que quiere la gente. Mucha gente quiere que se presente Cristina. Ante esta situación estamos. Y no lo quiere votar a Macri. Eso es lo que se ve hoy en la calle. Después la candidatura, veremos. Nos estamos despidiendo de Axel Kicillof.